Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Mijo Jaguino y Dail Melgar, que nos presentan la exposición Archivos del Afecto, Memorias familiares de la migración japonesa a México, que reúne objetos y memorias de la comunidad japonesa en México. A través de un archipiélago de fotografías, documentos migratorios, juegos de té, kimonos, enseres domésticos y de trabajo, objetos de la memoria y algunas insignias. Nos van presentando a través de estos objetos y de testimonios de primera mano las historias migratorias de sus familias y de la comunidad, y los lazos generacionales con esas historias en términos de memoria familiar e identidad. Disfruten. El día de hoy estoy muy emocionada y muy contenta de recibir a mi hijo Jaguino una vez más con nosotros. Bienvenida, mi hijo. Y a la curadora Dail Melgar, bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Bueno, estoy muy feliz porque nos van a compartir un tema que a mí me mueve mucho y me hace muy feliz, que es hablar de memoria. Y más bien las voy a dejar a ustedes dos que se presenten y nos cuenten un poquito sobre archivos del afecto. ¿Sí? Bienvenidas. Bueno, hola a todas y a todos y a todes. Muchas gracias, Rocío. Qué gran gusto, mijo, volvernos a encontrar aquí en la pantalla. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre una exposición de la que también participa mi hijo y que tiene que ver con las memorias familiares de las familias japonesas y de origen japonés, es decir, mexicanos que tienen ascendencia japonesa. Y esta exposición es muy singular porque es una exposición comunitaria y como tal, digamos, el énfasis de la manera en que está contada esta historia tiene que ver con el universo de los sentimientos y de los afectos que tienen las familias sobre estas memorias, pero también un universo de objetos que las detonan, ¿no? Em, Esta exposición participan 30 personas de 12 estados de la República Mexicana y una participación muy singular desde Estados Unidos de una familia mexicano-japonesa que actualmente residen en Miami y que también nos deja ver las diversas que son las migraciones, cómo las migraciones no acaban en un solo destino y que muchas veces pueden pasar muchas generaciones y vuelve a haber un proceso de reemigración hacia un nuevo destino, ¿no? En esta idea de exposición es que también hubo la participación de algunos artistas japoneses, como el caso de Mijo, mexicanos japoneses como Taro, participa con la misma obra que está participando Mijo, como Sumi García Hirata, y como Ryuichi Yahagi, y también artistas que son mexicanos sin ascendencia japonesa, pero que tienen una fuerte conexión con Japón y con la comunidad. Eh, Fue digamos, en este tenor de ideas que invité a mi hijo a participar con una pieza que me parece extraordinaria, que es Un país en las memorias. Y ahí me gustaría que mi hijo nos contara un poquito sobre esta obra para regresar a la idea de archivos del afecto. Gracias por la invitación, Rocío, y gracias también invitación a la exposición de ahí. Para mí es muy significativo esa obra que trabajé con este arquitecto Taro Sorilla, que es Nikkei de segunda generación, es padre mexicano de Tijuana y su madre japonesa. Entonces, cuando empezamos ese trabajo, justo se me ocurría una como curiosidad de acercar a Nikkeis mexicanos que nunca he tenido contacto desde cuando llegué a México en 96. El proyecto empezó planeación empezó desde 2006 o 2005 y a partir de ahí empezamos ya a concretar, a trabajar desde 2008 y terminamos en el 2014. Y durante estos años viajamos desde Chiapas a Tijuana en varios estados, Sinaloa,
Morelos, muchísimos estados, poco a poco rescatando imágenes fotográficas de estas personas, también video, y para hacer compilación de 111 entrevistas. Y sí fue un largo viaje. Y antes de empezar ese proyecto, teníamos idea de que, ok, ¿qué existe Japón en México, no? Entonces, el proyecto empezó con nombre se llama Japón. Y luego cambiamos el nombre Proyecto Japón y luego Proyecto Japón con subtítulo de Un país en las memorias y ahora título final decidimos que solo dejamos Un país en las memorias porque toda la historia que ellos hablaron no era Japón que yo conocí, no era Japón que Taro conoció y entonces era una memoria colectiva de que pues, en su imaginación nos compartió, ¿no? Su experiencia personal. Y era emocionante porque solo preguntamos qué es lo que heredó de su familia y qué es lo que quiere heredar, nada más. Pero varias personas hablaron más de 2 horas y 1 hora hablando de Japón, de su familia. Nunca preguntamos qué es Japón, ni qué es tu familia japonesa, pero automáticamente con nuestra apariencia y empezó a hablar de Japón, de sus experiencias. Y en la exposición selecciona 10 obras que para mí en ese momento quería como mostrar este momento con la idea de primera generación, segunda generación, tercera generación, mezclado mujeres, hombres y sobre todo con unos conocimientos, sabiduría que creo que es muy importante que compartemos, ¿no? Entonces, es un honor que esta obra esté en la entrada de la exposición y es una fotografía con una frase de ellos que están grabados. O sea, la letra no está impreso en digital, sino de que es grabado y sobre papel, cartón libre de ácido, que es artístico, también pensando que esta obra final se quede no muchos años para que las personas en generaciones puedan contar de esa palabra. Algo muy hermoso de Un país en las memorias para las personas que no lo han visto todavía es la manera en que Mijo y Taro no solamente construyeron esta obra, que me gustaría que más adelante hablaras, Mijo, de esta aventura, pero también la manera de trabajar con la representación visual, ¿no? Eso es algo bueno que aprendí de ti, que aprendí de Taro, pero era como cuidar muy bien la representación, ¿no? Entonces, me acuerdo que tú comentabas que una de las cosas que les motivó mucho a hacer este proyecto era ver cuál era, digamos, la cultura visual de la representación de las migraciones japonesas, ¿no? A quién se había representado y cómo había sido representado, ¿no? Y que esa representación muchas veces, no porque fuera japonesa necesariamente, refleja también cómo hemos construido nuestras historias, ¿no? Eran sobre todo figuras masculinas, ¿no? Figuras de autoridad, ¿no? Figuras que habían ocupado cargos comunitarios, o sea, cargos de autoridad en la comunidad, ¿no? Y algo muy bello del trabajo de Mijo y de Taro era no solamente que nos presentaban un retrato individual, pero a la vez muy colectivo, de esta diversidad, no solo de generaciones, sino de historias, ¿no? Aunque no nos decían nada, te das cuenta qué diversa era la comunidad, ¿no? Por los rostros, por las posturas, por el cuerpo, lo que te comunicaba el cuerpo, y por esa frase que sintetizaba las entrevistas que habían hecho Mijo y Taro, ¿no? O sea, no te presentaban toda la entrevista, pero esa frase elegida era increíble, ¿no? Era como la esencia de lo que habían dicho, ¿no? Entonces, aquí Un país en las memorias, justo está la entrada de la exposición en el primer núcleo, en el que habla de Japón a las Américas, y es un buen espejo, ¿no? Porque en este primer núcleo, las familias nos van presentando
cómo fue que llegaron digamos, sus abuelos, sus bisabuelos a México, cuáles fueron los recorridos que tuvieron, las adversidades por las que pasaron, pero también muchas historias que no nos esperamos, ¿no? Como historias de cómo fueron cambiando los apellidos japoneses, ¿no? Porque muchas veces por las prácticas de transliteración de la época, también por los esfuerzos de las familias de integrarse a México, a la cultura mexicana, ¿no? Al convertirse al catolicismo, al cristianismo. Y las familias nos van contando esas historias, ¿no? Algunas lo bello de esto es que son sus propias voces, son la frescura de sus propias palabras, de sus narrativas, pero también las familias lo cuentan con mucho humor, ¿no? O sea, no son muy ceremoniosas siempre para contar como muy formal sus historias, también se ríen de algunos episodios, ¿no? Te lo dicen de manera muy coqueta o muy burlona, pero en el buen sentido, ¿no? Entonces es fácil atraparse con estas historias, ¿no? También ahí nos van presentando algunas familias esta complejidad de los perfiles de los migrantes, ¿no? Por ejemplo, está la familia Nakashima Ramos de Monterrey, ¿no? Que presenta la libreta militar del bisabuelo junto con una medalla que recibe al haber peleado en la Primera Guerra Ruso-Japonesa, ¿no? Entonces la familia ahí muestra, ¿no? Cómo el abuelo fue campesino, fue soldado y fue migrante, ¿no? Algo que a veces perdemos de vista porque muchas veces le atribuimos una identidad estable a los migrantes y bueno, en general a los sujetos. Y aquí nos muestra a ver lo complejo que fueron las migraciones japonesas que vinieron a México, especialmente las antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como fueron sobre todo migraciones de contextos rurales y algunas de ellas por el contexto político que vivía Japón en ese momento de expansión sobre Asia, algunos de ellos también tenían una participación en el ejército japonés, ¿no? Eh, Eso es como algo interesante, también ahí nos van presentando otras familias, por ejemplo, algunos juegos de porcelanas de té, y estos juegos, por ejemplo, hay uno en particular de la familia Seitz Calderón, en el que más allá de que es un objeto hermoso, ¿no? Que uno lo ve y dice qué bella porcelana, qué fina es su materialidad, ¿no? Una de las cosas que quiso resaltar la familia es las inscripciones del reverso de los juegos de porcelana, ¿no? Entonces, al reverso del juego de porcelana aparece la leyenda hecho en el Japón ocupado, ¿no? Que uno puede decir, bueno, eso no es solamente como un equivalente de hecho en México, hecho en China, ¿no? No es una marca de origen, ¿no? También es digamos, una frase muy política de algún modo, ¿no? Es la circulación de un objeto hacia Occidente en un contexto de ocupación de Estados Unidos, de Japón en la posguerra, cuando Japón pierde la guerra, y estas inscripciones no se usaban para el consumo del mercado japonés, ¿no? Siempre fueron hechas para el consumo de los productos japoneses en los mercados occidentales. Entonces, esta exposición es muy rica por eso, ¿no? Por las historias tan entrañables que presentan las familias, por la mirada, digamos, desde las generaciones de ahora hacia ese pasado en términos de memoria familiar, de identidad, pero también acerca de la propia historia, o sea, como pensar el objeto en un archivo, pero en múltiples sentidos, ¿no? Un archivo que se activa a través de las memorias, pero también un archivo en un sentido más histórico, ¿no? También estos objetos nos están contando algo más allá de las familias, ¿no? Estos contextos de las historias globales, de las historias mundiales, de las historias de México, de Japón y de las propias materialidades que muestran, ¿no? Entonces, ahí en este primer núcleo es que empieza, que entramos a la sala y lo que vemos hacia el fondo de casi cruzando el umbral, es un país en las memorias. Y a mí me gustaría, mijo, que contaras esta historia tan fabulosa de cómo encontraron a las familias japonesas. Y bueno, y Nikkei. Sí, gracias. Sí, como lo que comentó Dair, hay muchos objetos que me acuerdo ahora de que cuando visitamos las casas de los migrantes japoneses, encontraban cerámicas, unos objetos, regalos, ¿no? De regalos de la familia y justo casi quería, como tenía mucho conmovida, ¿no? De que, ay, quiero esto también, registro, este registro. Ahí tengo un poquito
¿no? Este registro de esas fotografías. Por ejemplo, mi mamá viajó a Japón en 70s, 80s, trajo cosas de comida y guardó en el congelador, pero después del fallecimiento de su mamá no sabe qué hacer y está congelado. Entonces ahí está, ¿no? En su congelador en Chiapas y son cosas de comida de hace 40 años o sea, es muy difícil de despegar, ¿no? De su sentimiento con objeto y eso también se notó mucho. Y, y muchas veces cuando llegamos a centrar de camionera o cuando estamos viajando, buscamos página blanca y buscaba apellidos japoneses, Kate, ¿no? Los que empiezan de estos alfabetos que es muy fácil de encontrar, como identificar como un apellido japonesa, y marcamos por teléfono, preguntamos uno por uno que sí nos acepta, ¿no? Y obvio que cuando yo hablo en mi español, japonés, español, a la gente piensa que, es japonesa. Entonces vente. Y se aceptaba entrevista en unos pueblos que ya no lejanos, de entre San Luis Potosí, Tamaulipas, o son pueblos muy pequeños que nunca imaginamos que existe alguna familia por ahí. O sí, cuando nos cuenta, ese pueblo viven unos japoneses, ¿no? Entonces fuimos y buscamos dónde está y todas las comunidades saben, sí, amigo japonés vive ahí, ¿no? Entonces así buscamos poco a poco y claro, hay varios casos como en Guadalajara. Tengo una amiga que sí es de la familia japonesa de tercera generación. Entrevistamos a ellos. También fuimos a este mercado de donde vende pescado, Michi, y también entrevistamos una señora de segunda generación que la mandaron a Japón de chiquita, muy pequeña edad, y regresó a México y nos contó que fue muy difícil la adaptación de su vida. Entonces, hay muchas historias muy particulares de ese momento y sobre todo para las mujeres era muy difícil porque no tenía decisiones ni también poder económicos y tenía que obedecer su vida por decisión de su papá o de su marido que, por ejemplo, hay otros casos de que se casan con la fotografía de señor que no conocen y, y la ceremonia hacen en Japón y luego regresa, luego viaja sola a México y luego encuentran primera vez su esposo en la frontera de Estados Unidos y México. Entonces, cada historia de migración es muy, muy particular, muchas veces dramáticos también, porque de repente llegan y por una enfermedad fallecen, ¿no? O también una mujer que se casó con un mexicano y excluyeron de la comunidad japonesa y que se suicidó, ¿no? Estos microhistorias que tuvieron en esa época, pero la historia de antes, ¿no? Para mí es como antes, después de que yo realizo el proyecto, solo aparecía la historia exitosa de una familia que económicamente, ¿no? Pues fue visible y muy autoritario, ¿no? Y eso es un nicho que yo encontré, no, sí, quiero conocer un poquito más, porque incluso yo ya considero como migrante japonesa de primera generación, que tengo varias, diversas maneras de vida, diversas maneras de decisiones que me permite a estar aquí, pero también hay muchas limitaciones. No hay comparación de esa época antes de guerra o después de guerra. Y
y la pobreza que tuvieron en Japón en esa época, ¿no? De 1800, finales de 1800, cuando solo primero hijo pudo heredar todos los bienes raíces de la familia, este, en, como, y tiene que cuidar su tumba, ¿no? Y segunda, otros hijos ya tenía que buscar otra vida, por eso llegaron muchos a Estados Unidos, a México, a Perú, a Brasil, para buscar otra vida, otra forma de vida. Y sí es muy interesante este fenómeno. Y que ahora yo quiero practicar un poquito de manera de expresar sentimientos en palabras de los japoneses que no lo hacen. Entonces, creo que también es una parte que no tienen, incluso yo, o primera generación, que no estamos acostumbrados a expresar emociones en palabra, solo puede contar la historia, pero no está mezclado con las emociones. Entonces, de repente me encontré los gestos de las personas que cuando ya segunda, tercera generaciones empieza a hablar de su papá que nunca entendieron o hijos que no aprendieron japoneses, que no pudo comunicar bien con su mamá ni sus abuelitos. Entonces ahí sí empieza a hablar de sus emociones nunca cruzados bien, que no entendía qué es lo que está pasando en la casa, es muy distinto que fuera de su vida y también creo que han notado dentro de sus rostros de la fotografía que registramos. Y ahora yo veo así, después de 10 años de trabajo y cada vez cuando reviso archivo, ahora para exposición empecé a revisar archivos poco a poco, ¿no? De las palabras que escogimos, por qué y para qué. Y ya creo que he notado más sobre ese proyecto, más profundo, que ese momento solo tenía que ir a viajar, vamos a tomar foto, hay que buscar, ¿no? Entonces era como mucho movimiento y cumplirlo era demasiado. Y ahora que desgraciadamente falleció el arquitecto Taro Zorrilla, que colaboramos con este proyecto, y más siento mucha responsabilidad de continuar y cumplir ese proyecto. Y bueno, un poco en diálogo con lo que estaba contando mi hijo, este, justo en la exposición lo que nos presenta es, digamos, esta contracara, ¿no? De las emociones desbordadas, ¿no? La primera generación sí vivía un poquito más hermética en sus emociones, menos expresiva, y una de las cosas que vemos, si bien los objetos que se exhiben son sobre todo de la primera generación, de la segunda generación, quien está contando su relación con esos objetos son los nietos, los bisnietos, ¿no? Entonces vemos también como un universo emocional muy explosivo, ¿no? Que bulle, ¿no? En la exposición, ¿no? O sea, como que es un contraste muy singular porque están hablando sobre un Japón, el Japón de sus memorias también, o el Japón imaginario que hay en sus familias, pero desde un matiz emocional muy álgido, ¿no? Y esto que comentaba mi hijo también de las historias difíciles que atravesó la comunidad japonesa, también está presente en la exposición, ¿no? Las familias van contando momentos difíciles que pasaron, ¿no? Llegando a México, casos de explotación, de fuga de trabajos, ¿no? Por malos tratos. También van contando acerca de los móviles de la migración producto de la pobreza, ¿no? Que vivían en Japón. Y también nos cuentan historias complicadas, ¿no? Como el caso de la segunda, bueno, este es el segundo núcleo de la exposición, que es Revolución Mexicana y Segunda Guerra Mundial, y cómo estos dos grandes sucesos que atraviesan en el primer caso México y el segundo a nivel mundial, digamos, le pegan a la comunidad, ¿no? En este segundo núcleo hay dos objetos muy singulares, ¿no? Hay más, pero hay dos que me gustan en particular. Uno de ellos es de la familia Soriano de Hermosillo, en que nos presentan las insignias revolucionarias que recibe el bisabuelo, ¿no? En reconocimiento del Estado mexicano a su mérito revolucionario, ¿no? Y al lado
tenemos un cepillo de sastre y una fotografía familiar de la familia Sakai de Monterrey. Y este cepillo de sastre a pesar de que es un objeto muy humilde, tiene una historia realmente muy, muy poderosa, ¿no? Lo que va contando la familia es cómo migra el abuelo Sakai y el tío abuelo Okusono a México a trabajar como mineros en Las Esperanzas, Coahuila. Sufre un accidente minero el abuelo Sakai, es internado en el hospital y pasa la revolución por la mina, ¿no? Le pasa la bola, ¿no? Y enlistan de manera, digamos, inicialmente no voluntaria y ya después por convencimiento al tío abuelo Okusono se vuelve revolucionario y pierde contacto, el tío, o sea, el tío abuelo y el abuelo pierden contacto, ¿no? Entonces, ya al estar incapacitado por el accidente minero, se muda a Monterrey, empieza a aprender muchos oficios, ¿no? Trabaja de muchas cosas, pero aprende el oficio de sastre y se vuelve muy reconocido, ¿no? Llega la Segunda Guerra Mundial, las políticas antijaponesas, que bueno, ya se han hecho afortunadamente más conocidas lo que pasó en México en ese periodo, el abuelo es enviado en contra de su voluntad a la Ciudad de México en el periodo de concentración y el hijastro inscribe el año 1942 en el cepillo de sastre, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante cómo un objeto tan sencillo, una herramienta de trabajo como puede ser un cepillo de sastre, el solo hecho que le hayan inscrito el año 1942, que es el año en que México, digamos, se inserta en la Segunda Guerra Mundial, pero también aplica a estas políticas antijaponesas, ha sido un objeto tan sencillo, digamos, un memorial no solo de la familia, sino de la comunidad, ¿no? Entonces, también en la exposición vamos a ver estos picos dramáticos de los que hablaba mi hijo, ¿no? De lo que ella pudo platicar con las familias, ella y Taro, cuando estaban haciendo todas las entrevistas. Uno encuentra eso, ¿no? También momentos, digamos, de dramatización, pero también de resolución, ¿no? Es como que las familias nos adentran como si fuera una dramatización con momentos duros, difíciles, que nos quitan el aliento, pero también algunas experiencias más bonitas, ¿no? Más acogedoras, más apapachadoras, ¿no? Entonces también, por ejemplo, en Un país en las memorias me gusta eso porque dialoga muy bien con la exposición, porque no solamente es un objeto, sino también tiene esta singularidad de la historia, ¿no? La historia que cuenta en esa frase, ¿no? Y la propia historia de cómo fue producida esta obra, ¿no? Sí. Chicas, un agradecimiento muy profundo a querer compartir como este mundo interior, porque cuando uno visita una exposición y ves el objeto, justamente toda esta narrativa, pues a veces no se entiende pues también. Entonces, para hacer un cierre, ¿nos podrían compartir, por favor, dónde se encuentra el museo, cuándo lo podemos visitar? Eh, y bueno, pues para ir a descubrir la exposición, que esto está muy hermoso. Sí, bueno, la exposición está en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, está en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle Moneda 13. La entrada es gratuita, es decir, no tiene costo. Y está, pues, del Metro Zócalo caminando 5 minutos, ¿no? Se puede visitar la exposición de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y estará abierta al público por 5 meses hasta finales de agosto. Y bueno, esta es una invitación a visitar la exposición, a leer cada una de las narrativas de las familias porque son realmente increíbles, a degustar Un país en las memorias, que la van a ver apenas entrando, es muy visible y es imposible no cautivarse con esta obra. Y pues nada, todas invitadas y invitados y mi hijo, un mensaje final. Y muchas gracias por este. Es una exposición de difundir cultura japonesa, o sea, es oriental, que todavía falta mucho la importancia de migrantes orientales en México. Y ahora, por ejemplo, Secretaría de Cultura promueve
cultura indígena, pueblos originarios o afrodescendientes, y creo que sí es necesario por papel que tuvieron los migrantes japoneses y culturalmente como aportó o económicamente como aportó históricamente. Sí, me gustaría algún día incluida de la, de, de como cultura asiática es parte de México. Y para esto, esta exposición sí ayuda mucho para difundirlo, porque sí, todavía hasta a mí siento que sí hay una discriminación de la parte para desarrollo, para varias cosas, o aunque sea las japonesas segunda, tercera generación, que quiere expresar en su modo que no es japonés. O sea, yo, de mi punto de vista, no es japonés, es una cultura mezclada, particularmente desarrollo en el aquí, pero las personas que ya tienen una como filtro piensan que pues es Japón, ¿no? Y no, y creo que esa diversidad cultural que tiene, sobre todo, creo que cultura oriental mezclo mucho con cultura indígena mexicana. Yo trabajo con indígena zapoteca, que sí tuvo mucha influencia por barco que llegaron a Oaxaca de Manila, y siento que falta todavía hacer ese tipo de diálogo. Entonces, muchas gracias a Dair, a Rocío, porque esta oportunidad que nos dan a hablar de sobre nosotros es muy importante y muy pocas posibilidades que tenemos. Entonces, por favor, visiten la exposición para que puedan conocer esa historia de parte de nosotros. Y muchas gracias por invitación y ojalá puedan visitar a la exposición. Gracias, Rocío, gracias, Dair. Sí, muchísimas gracias por querer compartir. Es algo muy bonito de escuchar y muy interesante. Entonces, pues, habrá que ir a visitar y ver, ¿no? Muchísimas gracias por todo y las espero pronto cuando gusten compartir. Ya saben que es un espacio para ustedes. Muchas ¿Sale? Bien. gracias. 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 Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.